Bueno, bien, para mis estimados estudiantes, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de matrices. Entonces lo primero que vamos a hacer es cómo se declara un arreglo. Bien, entonces vamos a crear aquí un programita en Ruby. Vamos a llamarlo repaso, repaso.rb. Vamos a colocar aquí un mensaje donde diga repaso de arreglos. Repaso de arreglos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es cómo declaramos nosotros un arreglo de una dimensión. Entonces, en un arreglo, recuerden que en un arreglo siempre pues vamos a tener varios elementos y esos elementos pueden ser de un mismo tipo, pueden ser de distinto tipo. Eso nos lo permite Ruby. Entonces vamos a declarar nuestro arreglo de una dimensión siempre que vaya entre llaves. Eso significa que es un arreglo. Entonces aquí podemos colocar que es un arreglo vacío. Arreglo vacío. Bien, si yo quiero imprimir esto, que contiene mi arreglo, entonces vamos a colocar acá que contiene mi arreglo. Entonces guardamos y vamos a ejecutar. Ok, entonces bien, vamos a ejecutarlo. Abrimos aquí nuestra consola y si le damos aquí ejecutamos, bien, entonces estamos imprimiendo nuestro arreglo totalmente vacío. ¿Cómo podemos llenar un arreglo? Lo podemos llenar de dos formas, de una manera estática o una manera dinámica. Entonces la primera, entonces vamos a llenar nuestro arreglo de forma estática. Llenar arreglo de forma estática. ¿Sí? Entonces es colocarle los datos directamente, los datos que va a contener el arreglo. Entonces en este caso podríamos decir que sería exactamente. Entonces aquí tengo un arreglo donde vamos a contener 6 elementos. Vamos a colocarle otro aquí, 7 elementos. Este arreglo tiene un tamaño de 6 y su primer elemento, recuerden que va desde 0, o sea, inicia la primera posición es desde 0 hasta 6, pero realmente contiene 7 elementos. ¿Listo? Bien, ahora si nosotros guardamos y lo ejecutamos, ¿qué nos va a salir? Entonces nos muestra el arreglo con los elementos que contiene. Si yo quiero llenarlo de forma dinámica, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Entonces vamos a crear aquí un método de llenar, def llenar arreglo, donde va a recibir como parámetro el arreglo que vamos a llamar, no sé, vamos a llamarlo datos, y el tamaño, vamos a llamarlo vamos a colocarle la t y en esa variable vamos a contener el tamaño. Entonces vamos para acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a declarar un for, ¿sí? que vamos a utilizar como índice de la i, donde inicia desde 0 hasta t. ¿Sí? Vamos a decirle que sea t menos 1, porque si le pasamos que t va a ser un tamaño de 5, entonces va a ir hasta 4 para que contenga 5 elementos desde 0 hasta 4. Entonces aquí vamos a colocar end, listo, cerramos el for. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces en datos vamos a colocar acá, vamos a colocar la i, es la que me va a mover la posición del arreglo, y vamos a utilizar un número randómico que va a ser aleatorio entre 1 y coloquémosle entre 1 y 9 o entre 1 y 100. Luego
voy a decir que me retorne ese arreglo. Return datos. Bien, esta función ¿qué hace? Recibe como parámetro, vemos que está recibiendo como parámetro aquí los datos y luego el tamaño. Entonces declaramos la i, va desde 0 hasta t-1. ¿Qué hace esto? Esto vamos llenando los datos. Cuando la i vale 0, genera un número randómico y lo ingresamos. Termina de el ciclo de recorrer, entonces retornamos el arreglo ya cargados. Entonces, ahora vamos a llamar esa función. En Ruby la podemos llamar de dos formas. Entonces, llenar arreglo y podemos colocar paréntesis. ¿Y qué le pasamos? Vamos a pasarle el arreglo que declaramos aquí como variable global, que se llama vacío. Entonces le pasamos b y podemos pasarle el tamaño, que sea 10 elementos. El que me va a retornar, él me puede retornar aquí él me retorna un arreglo, pero ese arreglo ya viene con datos y abajo lo imprimimos. Entonces si guardamos y ejecutamos, ¿qué sucede? Ok, déjame mirar a ver qué pasó acá. Listo. Entonces el error era que estaba esto así despegado, entonces lo pegamos, lo unimos, guardamos y ejecutamos. Y bien, entonces ¿qué tenemos ahí? Tenemos un arreglo con 10 elementos donde fueron generados aleatoriamente. ¿Sí? Perfectamente. Ahora, aquí estamos utilizando una función donde recibe un parámetro que es datos, y datos lo vamos a manejar dentro de la función como un dato de tipo arreglo. Entonces, cuando yo le paso acá b, tiene que cumplir esa condición, y b es una variable de tipo arreglo porque la vemos acá que está declarada. Le pasamos el tamaño y este valor va a estar en la variable t dentro de la función. La t, su alcance va a estar dentro de esta función. ¿Y de dónde a dónde va? De 0 hasta t-1. Llenamos el arreglo y acá en datos lo estamos retornando. Retorna datos. ¿Y dónde lo estoy guardando? En b, que es una variable de tipo arreglo, y estamos guardando nuestro arreglo ya lleno de datos aleatoriamente, y lo podemos aquí imprimir. Bueno, vamos a mirar otra cosita interesante de Ruby. Bueno, en esta función de llenar arreglos estamos pasando un parámetro b, y aquí estamos retornando ese arreglo con datos ya llenos de forma aleatoria. Vamos a quitar esta línea y vamos a quitar aquí esto y vamos a guardar y vamos a ver qué resultado nos arroja Ruby. Bien, nos está llenando el arreglo aleatoriamente. ¿Qué pasó acá? Yo tengo esta variable, ¿cuál es su alcance? El alcance de esa variable es durante todo el programa. Es una variable de cierta manera global. Entonces yo cuando llego y la paso acá, le estoy pasando esta variable que es un arreglo que está vacío, y acá está representado ese arreglo en la función con el nombre de datos, y datos va a tener un alcance desde aquí hasta aquí, y vamos a ir llenando. Luego de que llame esta función, yo imprimo b, y ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar el arreglo con datos. Por tanto, estamos haciendo referencia a la misma variable, no hay necesidad de retornarla. Si yo coloco acá return datos, y aquí yo coloco
y vamos a colocar aquí otro push, pero vamos a decirnos que nos imprima A. Entonces vamos a ver qué sucede. Nos está imprimiendo dos arreglos con los mismos datos. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo quiero que esta función me retorne un valor y ese valor lo quiero guardar en otra variable, entonces lo hago de la siguiente forma. Tengo que colocarle return datos y aquí en la función tengo que asignarle ese valor retornado a alguna variable, en este caso A. Por eso A estamos diciendo que es un arreglo y en este caso se puede ver que ya contiene datos. Bien, espero que ya esté un poquito más claro cómo se declaran arreglos de una dimensión con números estáticos y cómo lo podemos declarar utilizando una función, llenar un arreglo con números de forma dinámica a través de la función run. Ahora vamos a ver arreglos de dos dimensiones. Bien, entonces los arreglos de dos dimensiones son arreglos que contienen arreglos. Por ejemplo, aquí tengo mi arreglo que lo llamamos A y por cada llave que tengamos corresponde a una dimensión. Vamos a llenar un arreglo con elementos de otro arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo que voy a tener un arreglo que en la posición 0 contiene otro arreglo y vamos a meterle elementos. Vamos a meterle en la posición 1, vamos a meterle otros elementos, perdón, 4, 5, es que estoy aquí equivocándome, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Entonces, aquí estoy declarando un arreglo de dos dimensiones, que es un arreglo de 3×3, que en la primera fila vamos a tener el 1, el 2 y el 3, en la segunda fila vamos a tener el 4, el 5 y el 6, en la tercera fila vamos a tener el 7, el 8 y el 9. Los arreglos de dos dimensiones también inician desde la posición 0, 0. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos visualizar un arreglo de dos dimensiones y se observa como una matriz. Entonces aquí sería la posición 0, 0, 0, la posición 0, 1, la posición 0, 2, la posición 1, 0, la posición, aquí, espérame, vamos a cambiar el formato. Entonces aquí tenemos ya la posición 2, 0, la posición 2, 1, la posición 2, 2. Y dejémoslo así, que sea un arreglo de 3×3. Sí, un arreglo de 3×3. Ok, entonces esto corresponde a la fila 0, esto corresponde a la fila 1, esto corresponde a la fila 2. Y estas serán las columnas 0, la columna 1 y la columna 2. Entonces vamos a decir que la I me va a mover las filas y la J me va a mover las columnas. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos en Ruby. Entonces aquí tenemos en Ruby nuestro arreglo. Vamos a crear un método para recorrer el arreglo y imprimirlo. Entonces def imprimir, vamos a llamarlo imprimir, que vamos a pasar como parámetro, vamos a pasar una matriz, la puedo llamar como yo quiera aquí y acá en el nombre que yo le dé aquí a este parámetro es independiente al nombre que yo le pase cuando lo esté llamando. Por ejemplo, cuando yo llamo la función imprimir,
yo le puedo pasar A, y A corresponde a la matriz que yo declaré. Por eso cuando llamamos acá a imprimir, M está representando a la A que le estoy pasando. En este caso, como la A es un dato de tipo arreglo, entonces M lo voy a tratar como un dato de tipo arreglo. Perfecto. En Ruby podemos pasar los parámetros así, o los podemos encerrar entre paréntesis. Bueno, vamos a utilizar un for por cada dimensión. Como es un arreglo de 2 dimensiones, utilizamos 2 for. La i vamos a utilizarlo para mover las filas. Independientemente, no tiene que llamarse i, se puede llamar de otra forma. Entonces, ¿de dónde iría? De 0 a m.site menos 1. ¿Sí? Vamos a cerrar acá. ¿Qué hacemos aquí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es declarar el for de la j int 0 hasta m sub i punto site menos 1, y vamos a cerrar aquí el for. Ok, entonces, ¿por qué aquí coloco m sub i punto site? Recordemos que el método site de la clase array es un método que me trae el tamaño. Entonces, si yo le digo aquí m.site menos 1, me está trayendo qué valor. En este caso, como le estoy pasando la A, entonces estoy haciendo referencia a este arreglo. ¿Cuántos elementos tiene este arreglo? Tiene 1, 2 y 3. Entonces, mSite me retorna 3. Pero yo no puedo ir hasta la posición 3 porque en la posición 3, que vendría a ser esta, no hay nada. Entonces tengo que restarle 1. ¿Por qué cuando voy a mover aquí la j le coloco mSui.site menos 1? Porque puede suceder que yo tenga en un arreglo, dentro de otro arreglo, el tamaño sea diferente. Cuando la i vale 2, entonces, ¿qué elementos están dentro del arreglo A cuando la cuando la i vale 2? Están este arreglo que contiene ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces iría desde la j en 0 hasta 5. Cuando la i vale 1, ¿cuánto es el tamaño? Es 3, entonces iría hasta 2. Por lo tanto, puede ser que yo tenga arreglos que sean de diferente tamaño. Entonces por eso tengo que colocarlo de esta manera para que no tenga problemas al momento de recorrer el arreglo y no me genere un error de lógica, de inconsistencia en el momento de ejecución. Listo, entonces aquí vamos a imprimir. Entonces sería print, vamos a colocar aquí m, lo que está en m sub i y lo que está en m sub j, ¿sí? Lo que está en m sub i y en m sub j. Aquí vamos a colocar un espacio. Luego aquí vamos a colocar aquí vamos a colocar acá un salto de línea, que es n. Listo. Entonces vamos aquí a guardar y vamos a ejecutar. Ok, a ver qué pasó acá. ¿Por qué no me imprimió el salto de línea? Porque lo estoy colocando por fuera de los dos for, y el salto de línea tiene que ser después de que termine el for de la j.
Listo, entonces vemos que ahí me está imprimiendo mi arreglo. Esta es la manera como yo puedo recorrer un arreglo para imprimirlo. Ahora vamos a llenar un arreglo desde cero. ¿Sí? Vamos a decirle, créeme un arreglo dinámicamente. ¿Cómo se haría? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar acá una función donde se llame def eh, crear arreglo. Crear arreglo, arreglo, ¿sí? Y vamos a pasarle una variable donde vamos a contener nuestro arreglo y vamos a pasarle otra variable que sea el tamaño del arreglo. Entonces esta función que hace me crea arreglos dinámicamente, ¿sí? De acuerdo al tamaño. Entonces crea arreglos de dos dimensiones de acuerdo al tamaño, según el tamaño que nos pase el usuario, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ir el tamaño? En la variable t. Si nos dice, si t es 4, entonces es un arreglo de 4 por 4. Si es un t es 5, entonces es un arreglo de 5 por 5. Entonces, vamos a ver acá. Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a recorrer, vamos a declarar un for donde lo vamos a colocar desde i y que vaya desde 0 hasta t-1, ¿sí? Porque los arreglos van siempre. Entonces aquí vamos a colocar, aquí vamos a definir este for y que vamos a hacer en n sub i vamos a meter que vamos a ingresar. Ah, no, espérame, aquí no lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí vamos a colocar n push, vamos a colocar entre llaves 0 por t, y aquí vamos a colocar, entonces vamos a imprimir, perdón, a retornar n. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy aquí a declarar otro arreglo, vamos a llamarlo arreglo que se llame d, que sabemos que es un arreglo. Entonces vamos aquí a llamar crear arreglo y vamos a pasar d. Luego aquí vamos a imprimir que tiene d, pero antes vamos entonces aquí en una variable a capturar el tamaño. Entonces puts ingrese el tamaño, y aquí lo vamos a capturar en una variable que se llame tm y vamos a decir get.toIn. Entonces aquí lo vamos a pasar como segundo parámetro, vamos a guardar y vamos a ver qué ocurre. Entonces vamos a ver aquí qué ocurre. Ok, tengo un error, vamos a revisar en la línea 34. Vamos a ver. Perfecto, entonces ahora sí, el error que yo tenía era que me hacía falta aquí la t. Entonces, a ver qué hace esto. Lo primero que va a hacer es, bueno, nos pide el tamaño, llamamos la función crear arreglo, le damos a pasar este arreglo, que es un arreglo que definimos acá, y luego aquí le vamos a pasar el tamaño. Entonces, si es un arreglo de 5 por 5, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrerlo con la i desde 0 hasta el valor de t-1, y en n, como es una variable de tiempo de arreglo, vamos a utilizar una función push en la cual lo que estoy haciendo es que estoy ingresando un arreglo. Estoy diciendo voy a ingresar en esa posición un arreglo que va a tener
0 elementos por cuántos. Va a contener 0, su contenido va a ser 0, pero va a ser el valor de t. Es decir, si t vale 5, entonces va a contener 5 elementos y todos van a tener un valor de 0. Veamos el ejemplo. Entonces, si yo llego y lo corro acá, entonces lo corremos. Repaso. ¿Qué me pide? El tamaño del arreglo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, 6, entonces si ve que me crea un arreglo, una matriz de con cuántos elementos, con 6 elementos, 6 filas por 6 columnas. Vamos, ejecutamos. Si yo le digo que sea de 10, entonces me lo crea. Esta sería la forma de crear un arreglo de 2 dimensiones de manera dinámica. Aquí lo que estamos haciendo es llenarlo de ceros, pero yo quiero, lo que yo deseo es poderlo llenar con números randómicos. Entonces vamos a hacer esa partecita para llenarlo con números randómicos. Entonces, sencillo. Aquí lo que hacemos es, vamos a crear aquí el for, 2 ciclos for, que se llame, no sé, vamos a colocarle k in. ¿Desde dónde va a recorrer este for? Desde 0 hasta la variable t-1. Otro for, vamos a llamar l in desde 0 hasta la variable t-1. Listo. Aquí vamos a cerrar el for de afuera y vamos a cerrar el for de adentro. ¿Cómo se llama nuestra matriz aquí? Se llama n. En la posición k, en la posición l, ¿qué vamos a meter? Un número rand que sea de 0 a 100, por ejemplo. Listo, guardamos. Entonces, ¿qué hace nuestro programa? Aquí resumiendo, tenemos esta función que se llama crear arreglo. Recibe un arreglo que está vacío y en esta partecita lo estamos convirtiendo en un arreglo que va a contener arreglos. Recuerde, este arreglo se llama n. Utilizamos el método push, en el cual se utiliza para ingresar elementos dentro del arreglo. Entonces le estoy diciendo que me contenga, cuando por ejemplo la i vale 0, entonces n push en la pila 0 me va a meter elementos que son de tipo arreglo, que van a contener 0, y la t me va a decir cuántos elementos voy a contener. Si vale 5, entonces voy a tener una fila de 5 elementos. Bien, luego de que se crea el arreglo o la matriz de 2 dimensiones con todos los elementos en 0, vamos a recorrerla nuevamente. Con la K vamos a mover aquí las filas y con la L vamos a mover las columnas y lo vamos a ir llenando con números randómicos. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo a ver cómo nos va. Si le damos 10, ¿sí ve? Nos acaba de crear la matriz de 10 por 10 con números aleatorios de 1 a 100. Listo. Entonces aquí ya tenemos un repaso de cómo se declaran arreglos de 2 dimensiones de manera estática y de manera dinámica. Espero que les sea de muchísima ayuda para su repaso, para que aquellos estudiantes que no entienden el tema puedan, a través de este video, despejar todas sus dudas e inquietudes. Entonces, muchísimas gracias.